¿Qué tal? En estas diapositivas les voy a hablar sobre la medición del PIB y el crecimiento económico. El equipo está conformado por mis compañeros Marco Antonio y Luis Gerardo y su servidor Sebastián. En este caso, en las diapositivas siguientes yo les explicaré este tema y mis compañeros las siguientes diapositivas. Primero tenemos un pequeño resumen aquí sobre los temas que se abordarán, dentro de los cuales el tema principal pues viene siendo el PIB, que es la abreviatura del Producto Interno Bruto. Así es que este es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Dicha definición consta de 4 partes principales, el cual es el valor de mercado, los bienes y servicios finales, la producción en un país y el periodo de tiempo determinado. El valor de mercado básicamente es el precio al que cada bien se comercializa en cada mercado. Los bienes y servicios finales son aquellos que son comprados por su usuario final durante un periodo determinado de tiempo. Se diferencia del bien intermedio en que el bien intermedio es un artículo producido por una empresa, comprado por otra y utilizado como un componente de un bien o servicio final. La producción en un país, los bienes y servicios producidos dentro de un país. Y durante un periodo de tiempo determinado, el PIB mide el valor de lo que se produce durante un periodo de tiempo. Luego tenemos el PIB y el flujo circular del ingreso y del gasto, en el cual tenemos como otro subtema las familias y la empresa, dentro del cual las familias y las empresas compran los servicios de trabajo, las familias venden, y las empresas compran los servicios de trabajo, el capital y tierra en los mercados de factores, mientras que las empresas venden y las familias compran bienes y servicios de consumo en los mercados de bienes. Al pago total que se realiza a cambio de los bienes y servicios dichos se le denomina gasto de consumo. La adquisición de planta, equipo e inmuebles, así como el incremento en los inventarios, constituyen lo que se denomina inversión. Y aquí tenemos un ejemplo de un flujo circular del gasto e ingreso. Básicamente es lo que mencionamos. Las empresas compran en los mercados de factores, invierten para obtener el trabajo, las familias venden ese trabajo y compran en el mercado de los bienes. También este mercado de bienes y servicios se ve afectado por los gobiernos y el resto del mundo. Luego, los gobiernos son aquellos que compran bienes y servicios a las empresas, denominado como gasto gubernamental. Ellos financian su gasto a través de los impuestos. A su vez, estos hacen transferencias financieras a las familias y pagan subsidios a las empresas. Luego tenemos la intervención del resto del mundo. Las empresas de cada país venden bienes y servicios al resto del mundo, denominado como exportaciones, y compran bienes y servicios producidos del resto del mundo, a lo que le denominamos como importaciones. Al resultado de restar el valor de las importaciones del valor de las exportaciones, se le conoce como exportaciones netas. El PIB equivale al gasto y este a su vez al ingreso. El gasto total, denominado gasto agregado, es igual al gasto de consumo más el gasto de inversión más el gasto gubernamental más las exportaciones netas. Y el ingreso agregado es aquello que reciben a partir de la venta de su producción, que vendría siendo igual a la cantidad total pagada por los servicios de los factores de producción empleados para producir los bienes y servicios finales, los cuales son los salarios, intereses, rentas y utilidades. Así es que de una forma más concreta y utilizando una pequeña ecuación, en el cual el gasto agregado o gasto total viene siendo igual a la Y, que vendría siendo igual a la C, que viene siendo el gasto de consumo, más I, que es la inversión, más G, que es el gasto gubernamental, más X menos M, que vienen siendo las exportaciones netas. Así es que el PIB es igual al gasto agregado y este a su vez al ingreso agregado.
Dentro del Producto Interno Bruto tenemos dos partes que lo componen, el cual es el interno y el bruto. Interno se refiere a la producción realizada dentro de un país específico, y bruto se refiere a la cantidad antes de restarle a la depreciación del capital. La depreciación viene siendo la disminución del valor del capital en una empresa como resultado del desgaste y de la obsolencia. El monto total gastado tanto en adquirir nuevo capital como en reemplazar el capital depreciado se le denomina inversión bruta, y la cantidad por la que se incrementa el valor del capital se llama inversión neta, que es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Y luego tenemos algunas formas de medir el PIB en Estados Unidos. Primero tenemos el enfoque del gasto y luego el enfoque del ingreso. Primero abarcaremos rápidamente el enfoque del gasto, el cual mide el PIB como la suma del gasto de consumo, la inversión, el gasto gubernamental en bienes y servicios y las exportaciones netas de bienes y servicios. Del lado derecho tenemos un pequeño ejemplo en el cual se pone el rubro, el símbolo, la cantidad en dicho año gastada y el porcentaje del Producto Interno Bruto. Y sumando todos estos, que es el gasto de consumo, inversión, gasto gubernamental y exportaciones netas, tenemos lo que se denomina Producto Interno Bruto de ese año. Luego tenemos el enfoque del ingreso. En este mide sumando los ingresos que las empresas pagan a las familias a cambio de los servicios de los factores de producción que se contratan, los cuales son los salarios por trabajo, intereses por capital, renta por la tierra y utilidades por habilidades empresariales. Después, las cuentas internacionales de producto e ingreso dividen estos ingresos en dos grandes categorías, las cuales se componen por la compensación para empleados, que es el pago por los servicios de trabajo, y el excedente operativo neto, que es la suma de los ingresos que se pagan por todos los demás factores, que consta de 4 componentes: que el interés neto, que es el interés que reciben las familias por los préstamos que hacen, menos el interés que pagan por empréstitos que reciben. Las utilidades corporativas son aquellas que reciben las empresas, una parte se paga en dividendos y otra es retenida. Luego tenemos el ingreso de los propietarios, es el que ganan los propietarios operadores de un negocio. Y por último, el ingreso por renta, que es el pago por el uso de la tierra y otros recursos susceptibles a ser arrendados. En conjunto, los ingresos generados por los factores constituyen lo que se denomina ingreso interno neto a costo de factores. Un impuesto indirecto es aquel que pagan los consumidores cuando compran los bienes y servicios, y un subsidio es un pago que el gobierno hace a un productor. Para establecer el equilibrio entre el costo de factores y el precio de mercado, se suman los impuestos indirectos y se restan los subsidios, obteniendo el ingreso interno neto a precios de mercado. Para ajustar el ingreso neto al ingreso bruto, se debe de sumar la depreciación. La brecha que existe entre el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso se le denomina discrepancia estadística y se calcula como el PIB por gasto total menos el PIB por ingreso total. Y así es que tenemos ahora un ejemplo de lo anteriormente mencionado dentro del enfoque del ingreso, el cual tenemos el rubro, la cantidad de dicho año y el porcentaje del PIB. Sumado a la compensación para empleados, el interés neto, el ingreso por renta, utilidades e ingreso de los propietarios, es lo que constituyen el ingreso interno a costo de los factores. Se suman y luego se le agrega a los impuestos indirectos y subsidios para obtener lo que se denomina ingreso interno neto a precio de mercados. Luego se le suma la depreciación para tener el PIB por el enfoque del ingreso. Y la diferencia entre el PIB del gasto menos el PIB del ingreso se le llama la discrepancia estadística, que viene estando ahí dado como un valor de 12. Después tenemos la definición de PIB nominal y el PIB real. El PIB real es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año dado, valorados a un precio de un año de referencia base.
Luego tenemos el PIB nominal, cuál es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año específico, valorados a los precios de ese año. Si se comparan ambas definiciones, la que más se adapta al PIB, a la definición para el PIB, es la del PIB nominal. Y del lado derecho tenemos un pequeño cálculo de estos conceptos, en el cual tenemos primero en un año dado sus artículos, la producción o gasto, el precio y el gasto por cada artículo durante ese año, sumados nos dan el PIB real y nominal de ese año. Y luego también tenemos esos mismos artículos pero en distinto año, y sumados tenemos su PIB real y nominal de ese mismo año. Luego, cuando se comparan las cantidades de 2012 al precio del 2005, del año anterior, o año de referencia, se obtiene un PIB real del año posterior al año de referencia. Luego se tienen propósitos principales del PIB real, el cual uno es el comparar el estándar de vida a lo largo del tiempo y otro comparar el estándar de vida en distintos países. Para comparar el estándar de vida a lo largo del tiempo, primero tenemos el concepto de PIB real por persona o per cápita, que es el PIB real dividido básicamente entre la población, la cual nos dice el valor de bienes y servicios que la persona promedio puede disfrutar. Y estos tienen una tendencia en el largo plazo. Una forma conveniente para compararlo, el PIB real por persona a lo largo del tiempo, consiste en expresarlo como una proporción de algún año de referencia, como bien dice la definición del PIB real. El crecimiento del PIB potencial por persona es el nivel máximo del PIB real que puede ser producido, evitando al mismo tiempo faltantes de trabajo, capital, tierra y habilidades empresariales que pudieran provocar un aumento inflacionario, como bien tenemos en esta gráfica, la cual nos indica el crecimiento económico o el PIB potencial por persona de distintos años en base a un año de referencia. Luego tenemos como otro uso de la desaceleración del crecimiento de la productividad. Esta es medida por la cuña de Lucas, que es el valor en dólares de la brecha acumulada entre el monto que hubiera alcanzado el PIB real potencial por persona de haberse mantenido la tasa de crecimiento del año de referencia, marcada en esta gráfica en la parte sombreada. Después tenemos las fluctuaciones del PIB real, el ciclo económico. A las fluctuaciones que se presentan en el ritmo de expansión del PIB real se les conoce como ciclo económico. Este es un movimiento de expansión y contracción periódico pero irregular que presentan la producción total y otras medidas de la actividad económica. Es caracterizada por dos etapas y dos puntos de inflexión. La primera, la expansión, en el cual el PIB real se incrementa. Después la recesión, cuando el PIB real disminuye. Durante por lo menos 2 trimestres sucesivos. Y la finalización de una expansión y el inicio de una recesión se dan en lo que se denomina pico, y una recesión termina en lo que se denomina un valle. Aquí lo tenemos bien señalado. Aquí primero se va expandiendo, termina la expansión en un pico, y luego inicia la recesión, que es la parte sombreada, y esta culmina en un valle. Luego tenemos el estándar de vida de distintos países. Para calcular se presentan dos principales problemas, por así decirse, en los cuales se comparan los estándares de vida de dos naciones. Primero se debe cumplir que se conviertan las unidades monetarias a las mismas en que se midió el PIB real del otro país, y los bienes y servicios se deben de valorar a los mismos precios. Ahí el problema de la comparación entre distintos países. Las limitaciones del PIB real son factores que influyen en el estándar de vida y que no forman parte del PIB. Algunos de estos son la producción de las familias, la actividad económica informal,
el tiempo libre y la calidad del medio ambiente, los cuales son algunos de los factores que pueden influir indirecta o directamente al PIB real, pero que no son considerados al momento de hacer los cálculos. Luego tenemos las gráficas de series de tiempo, en el cual una elaboración de gráficas de serie de tiempo mide los periodos temporales en el eje X y las variables del interés en el eje Y, los cuales estas gráficas nos permiten visualizar cómo se han modificado las variables al paso del tiempo y de qué manera su valor en un periodo se relaciona con su valor en otro. Una pequeña interpretación de la gráfica de la derecha, en el cual tenemos los años en el eje de las X y la tasa de desempleo en el eje de las Y. La interpretación, el nivel de la variable nos indica cuando el desempleo es alto y bajo. En este punto es alto y aquí es bajo, y aquí es más bajo y aquí es todavía más bajo. Luego el cambio de la variable nos indica en qué medida cambia el desempleo. Esto es aumenta o disminuye. Por ejemplo, aquí aumenta, aquí disminuye, en toda esta parte disminuye, luego aumenta, disminuye y aumenta. Y la velocidad de cambio de variable nos indica si la tasa de desempleo está incrementando o disminuyendo con rapidez o lentitud. Entre más pronunciada sea, más rápidamente bajará. Entre menos pronunciada, menos rápidamente baja. Y luego tenemos la proporción a escala revela tendencia. Las gráficas también revelan si una variable describe un ciclo, es decir, si tienen propensión a alternar movimientos ascendentes y descendentes, o una tendencia, que es la propensión a moverse en una dirección general única, como nos muestra esta gráfica de la derecha. Luego tenemos el PIB real en dólares encadenados. Esto viene siendo una nota matemática dentro del libro de Michael Parkin, y en la cual se deben de realizar en tres siguientes pasos. Primero se valora la producción a los precios de años adyacentes. En este caso vamos a utilizar este ejemplo que viene dado en la tabla 1, en el cual se comparan 2011 y 2012 los mismos productos, la cantidad consumido o producida en respectivos años, sus precios respectivos y su PIB nominal en dichos años. Luego se comparan las cantidades del 2012 a los precios de 2011, dándonos una producción a precios de 2011 de 160 millones de dólares, y luego acá las cantidades de 2011 valoradas a los precios de 2012, dándonos un total de 275 millones. Luego se determina el promedio de dos cambios porcentuales. Estos cambios porcentuales son respectivos a precios de 2011 y a precios de 2012, en el cual se comparan los PIB nominal de ambos años, primero del 2011 respectivo a precios de 2011 y luego de 2012 respectivo a precios de 2012, y la producción de 2012 a precios de 2011, y en el siguiente la producción de 2011 a precios de 2012. Luego se saca el cambio porcentual en la producción, dándonos primero un 10.3% y luego un 9.1%. Así es que tenemos que sacar el promedio de estos cambios porcentuales, los cuales nos dan un total de 9.7%. Y por último se vinculan o encadenan en retrospectiva del año de referencia. En este caso pudiera ser el año de referencia de 2011, pero en este problema nos decían que tomaban como año de referencia el año 2005, en el cual se empiezan a encadenar los precios a partir de este PIB real. Así es que el cambio porcentual va a ser independiente al año de referencia, por así decirse, muy atrasado, pero este va a ser subsecuente de cada año. Por ejemplo, primero tenemos 7, luego 5, 6, 4, 7, hasta llegar al 9.7 del año en que calculamos el PIB nominal. Bueno, el cambio porcentual promedio de 2012, para luego encadenar el PIB real respecto al 2005. Primero tenemos que aumentó 5%, pero
Todos estos PIB reales van en base de referencia a este valor, que es de 125 millones. Así es que este 9.7% va a corresponder a el aumento de 178 a 195, que sería la resta de 195 menos 178 millones de dólares. Y así se obtendría el PIB real en dólares encadenados. Por último, tenemos algunos ejercicios resueltos. En el primero nos pide clasificar los artículos en base a si son un bien o servicio final, un bien o servicio intermedio, si constituyen un gasto de consumo, inversión o gasto gubernamental. Como bien vimos anteriormente por definiciones, en un boleto de avión comprado por un estudiante viene siendo un bien o servicio final y constituye un gasto de consumo. Luego, nuevas aeronaves adquiridas por Southwest Airlines constituye un bien o servicio final, porque el bien o servicio final viene siendo el avión, y constituye una inversión debido a que es una aerolínea de viajes, entonces es para aumentar su inventario en aviones. Y luego, queso comprado por Domino's. Este viene siendo un bien o servicio intermedio porque es fabricado por una empresa, comprado por otra y constituido para un bien o servicio final. Así es que también viene siendo una inversión para aumentar su inventario y vender más. Luego, la adquisición de un nuevo iPhone por el vicepresidente, pues simplemente es un bien o servicio final y constituye un gasto de consumo. Luego tenemos un pequeño modelo de flujo circular, el cual se va a utilizar para resolver el problema 3 y 4, pero nada más hicimos el 3, que dice: durante 2008 en cierta economía el flujo B fue de 9 billones de dólares, el flujo C de 2, el D de 3 y el E fue de menos 0.7 billones de dólares. Debemos de dar nombre a los flujos y calcular el valor de el ingreso agregado y el PIB. Entonces, en base al modelo de flujo circular tomado ya sea del primeramente mencionado, en las diapositivas se puede asumir a los siguientes contextos, en el cual tenemos que como D va a ser igual a la inversión, a C con una comilla va a ser igual a B. Esta C con una comilla constituye el gasto de consumo, y la I la inversión, la G el gasto gubernamental, en este caso va a ser la C, y las exportaciones netas van a ser igual a la E. Por lo tanto, en el inciso A, debido a que el ingreso agregado es igual al gasto agregado y el ingreso agregado en esta fórmula viene siendo igual a Y, entonces tenemos que en el inciso A, para obtener el ingreso agregado, serían 9 más 3 más 2 menos 0.7 billones de dólares, dándonos un total de 13.3 billones de dólares como ingreso agregado. Y en el inciso B, como el PIB es igual al gasto agregado y este a su vez al ingreso agregado, el PIB de dicha economía del 2008 es de 13.3 billones de dólares. Y por último, nos pide resolver dos problemas. Respecto a la tabla de la izquierda, dice: el país Maritime Republic solo produce pescado y cangrejos. Entonces tenemos las cantidades producidas en 2 años de referencia y sus precios respectivos de cada año. Primero nos pide calcular el PIB nominal desde 2010 y 2011. Entonces se resumen en estas dos tablitas respecto a cada año: la cantidad en toneladas, el precio en dólares por tonelada y el ingreso o gasto agregado en miles de dólares. El pescado, tenemos el pescado y los cangrejos, multiplicamos las cantidades por su precio, obteniendo el ingreso o el gasto, y sumados nos da un total o PIB nominal de 25.000 dólares. Y en 2011 su respectivo PIB nominal de 37.200. Y para el último nos pide calcular el PIB real con dólares encadenados del 2011, expresado en dólares de 2010. Entonces el año base o de referencia va a ser el 2010.
Entonces, para realizar esto se requieren 3 pasos. Primero valoramos la producción a los años adyacentes. Para esto utilizamos esta tablita en el cual ya tenemos calculados los PIB nominales de ambos años. Solo nos falta comparar la cantidad producida de 2010 a precios 2011 y la cantidad de 2011 a precios 2010. Simplemente se reemplazan los precios de los años y se ponen las cantidades de dichos años para obtener un PIB nominal o producción producción de 2010 a precios 2011 y 2011 a 2010 respectivamente, de $34,000 y $27,250, para luego hacer un paso 2 en el cual se determina el promedio de los cambios porcentuales. Primero se comparan los precios de 2010 y los precios de 2011. Se saca el cambio porcentual en la producción a precios 2010 y 2011, perdón, aquí me equivoqué. Respectivamente nos da un 9% y 9.41%, dándonos un cambio porcentual promedio de 9.21%. Y por último se vinculan o encadenan en retrospectiva con el año de referencia base. Así es que en el 2011 el PIB real incrementó un 9.21%, por lo cual en 2011 es 9.21% mayor que $25,000, que es el año de referencia base, su PIB nominal, lo cual es igual a $27.3 mil encadenados del 2010 al 2011.